Y la crisis económica provocada por la pandemia afectó principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, pues hasta el momento han cerrado más de 1 millón, dejando pérdidas por 500,000 millones de pesos. Según el estudio sobre la demografía de los negocios 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta el 2019 había 4.9 millones de establecimientos en el país, de los que 99.8% eran micro, pequeños y medianos. De esos 4.9 millones de establecimientos en 2020 sobrevivieron a la pandemia, 3.9 millones. Y la crisis económica provocada por la pandemia afectó principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, pues hasta el momento han cerrado más de 1 millón, dejando pérdidas por 500,000 millones de pesos. Según el estudio sobre la demografía de los negocios 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta el 2019 había 4.9 millones de establecimientos en el país, de los que 99.8% eran micro, pequeños y medianos. De esos 4.9 millones de establecimientos en 2020 sobrevivieron a la pandemia, 3.9 millones, 79.19% del total, mientras que 1.010.857, es decir, el 20.81%, cerraron sus puertas de forma definitiva. Sin embargo, el estudio muestra que a 17 meses de concluido el levantamiento, 19.443 negocios, lo que representa 12.75% de los existentes en el país. El presidente de la Concanaco Servitur, José Manuel López Campos, dijo que una recuperación que deje ver los niveles del Producto Interno Bruto previos a la emergencia sanitaria solo se podrá dar si existen las condiciones necesarias para que las empresas puedan participar, porque la inversión es indispensable. La enseñanza que dejó el COVID-19 a las pymes en el Estado de México. Diseño de la investigación que para aprobar la unidad de aprendizaje de metodología de investigación. Presenta Joab Calzada Garduño. Profesora Graciela Erika Trujillo Núñez. México, Estado de México, diciembre de 2022. La pandemia del COVID-19 causó daños en muchos sentidos y quienes más sufrieron pérdidas fueron los que tenían más deficiencias en su organismo u organización. Hablando de personas, resultaron más afectadas quienes tenían deficiencias de salud, y al irse conociendo más datos de este virus, hubo quienes modificaron su alimentación y cuidado de salud y mejoraron sus defensas ante tal virus. Lo mismo pasó en las empresas, quienes tenían buenas prácticas y políticas, y finanzas sanas son quienes más soportaron y pudieron sobrevivir, a diferencia de aquellas que apenas sobrevivían. Fue una muerte definitiva, y hubo quienes se adaptaron rápidamente al cambio, evaluaron sus deficiencias y mejoraron sus prácticas para sobrevivir. 1.2 Objetivo general. Averiguar qué cambios están haciendo las pymes en el Estado de México para prevenir situaciones fortuitas como el COVID-19, que parecían imposibles en otro tiempo de suceder, pero que sí sucedieron y pueden volverse a presentar. 1.3 Objetivos específicos. Averiguar qué debilidades tenían las empresas antes del COVID-19. Averiguar si hay una nueva normatividad al interior de las pymes que prevean este tipo de riesgos. Aprender de las empresas que adaptaron sus políticas a la situación de emergencia y sobrevivieron. Si fuera el caso, proponer lineamientos que ayuden a las pymes a estar listas para cualquier contingencia. 1.4 Preguntas de investigación. ¿Cuántas pymes cerraron por no tener un plan de acción ante una contingencia? ¿Cuántas pymes había antes del COVID-19 y cuántas quedaron después? Las pymes que sobrevivieron, ¿qué fue lo que hicieron y cómo lo hicieron? ¿Qué se puede innovar en los procesos administrativos? 1.5 Hipótesis, justificación, viabilidad. Como bien escribe Mario Alejandro Arellano Morales en su artículo Consecuencias de la COVID-19 en la economía y las finanzas públicas en México, más allá de la pandemia, publicado en el Trimestre Económico, volumen 6, 3, número 355, julio-septiembre de 2022, pp. 829. 4. Las debilidades estructurales de la economía en México fueron un factor importante para que el impacto del COVID-19 fuera más grande. Si bien no se había presentado una crisis sanitaria de tal magnitud en años anteriores que marcara una línea de acción dentro de las empresas, eso no es razón para no tener planes de acción en casos de contingencia, pues puede haber de pronto un incendio, una inundación,
un temblor o alguna otra situación que ponga en riesgo las actividades normales de una empresa. El no estar preparado para una situación así hace vulnerable a las empresas a desaparecer en cualquier momento. El COVID-19 vino a mostrar esas debilidades estructurales en las pymes de tal modo que muchas de ellas desaparecieron. ¿Y qué hicieron las grandes empresas para sobrevivir? ¿Tienen planes de contingencia? ¿Qué podemos aprender de las empresas que sobrevivieron? ¿Cómo prepararnos? 1.6 Cronograma de actividades. Se buscará por Internet distintas fuentes documentales como periódicos, ensayos, artículos, estadísticas, páginas gubernamentales y las que resulten para conseguir datos relevantes que nos permitan tener las respuestas a nuestras preguntas y a partir de ahí analizar qué se ha hecho y qué más se puede hacer para fortalecer las pymes ante cualquier situación de contingencia. Planteamiento cualitativo de investigación. La pandemia del COVID-19 causó daños en muchos sentidos y quienes más sufrieron pérdidas fueron los que tenían más deficiencias en su organismo u organización. Hablando de personas, resultaron más afectadas quienes tenían deficiencias de salud, y al irse conociendo más datos de este virus, hubo quienes modificaron su alimentación y cuidado de salud y mejoraron sus defensas ante tal virus. Lo mismo pasó en las empresas, quienes tenían buenas prácticas y políticas, y finanzas sanas son quienes más soportaron y pudieron sobrevivir a diferencia de aquellas que apenas sobrevivían fue una muerte definitiva, y hubo quienes se adaptaron rápidamente al cambio, evaluaron sus deficiencias y mejoraron sus prácticas para sobrevivir. Objetivo: investigar y analizar las estrategias que hayan implementado diferentes empresas sobrevivientes al COVID-19 para tomar ejemplo y definir estrategias que sirvan de alguna manera de enseñanza. Página 3. Pymes que aún no contemplen dentro de sus políticas la prevención de este tipo de riesgos. Preguntas de investigación: ¿cuántas empresas llegaron a su fin en tiempo de la pandemia? ¿Pudo haberse evitado el fin de esas empresas? ¿Qué estrategias se pueden implementar para prevenir eventualidades de esta magnitud? Justificación: debido al impacto que tuvo la pandemia y sus consecuencias es importante reflexionar que por la globalización que hay actualmente conviene saber qué políticas pueden fortalecer a las empresas para enfrentar este tipo de adversidades. Viabilidad: es un suceso que aún no desaparece al 100% y hay pymes sobrevivientes que pudieran incluso haber mejorado sus prácticas y puede efectuarse la investigación, adquisición y análisis de datos, estudios previos al COVID-19, estudios posteriores al COVID-19, encuestas directas a empresas. Características del sujeto de estudio. Se consultará los censos del INEGI en la demografía de los negocios y se tomará como muestra 10 pymes del Estado de México de diferentes sectores que hayan existido desde antes de la pandemia. Límites espaciales y temporales de la investigación. La investigación será durante un periodo de 10 días con pymes del Estado de México. Marco conceptual y marco teórico para definir y clasificar las variables o categorías de análisis de su investigación. En el estudio de demografía de los negocios 2019 a 2020 realizado por el INEGI se analizaron 2 periodos a nivel nacional para determinar las coyunturas económicas complicadas durante el periodo de la pandemia por la COVID-19 y para medir el impacto de la pandemia en cuanto a muertes y nacimientos de negocios. El primero abarcó el periodo de mayo de 2019 a septiembre de 2020 y el segundo de mayo de 2019 a julio de 2021. En el primer periodo se identificó que la tasa mensual de muertes es de 1,36%, mientras que la tasa de nacimientos es de 0,71%, lo que significa que de cada 10,000 establecimientos existentes en un momento dado, en el lapso de un mes mueren 136 y nacen 71. Página 4. En el segundo periodo se identificó que la tasa mensual de muertes es de 1,45%, mientras que la tasa de nacimientos es de 0,81%, lo que significa que de cada 10,000 establecimientos existentes en un momento dado, en el lapso de un mes mueren 145 y nacen 81. La pandemia de la COVID-19 ocasionó la muerte de una gran cantidad de establecimientos, aunque también surgieron nuevos establecimientos, pero no en la misma proporción. El impacto de la pandemia en la esperanza de vida de los negocios se conocerá cuando se tenga la información de todos los establecimientos que realicen alguna actividad económica, lo que sucederá cuando se llevan a cabo los censos económicos 2024.
Tabla de operacionalización de las variables. Variables, definición conceptual, dimensiones, indicadores. Información actualizada y uso correcto de la investigación. Saber investigar en los portales la información correcta y precisa. Software, estadísticas, informes. Respuesta favorable de las empresas. Predisposición de las empresas para compartir información. Componente conductual, experiencias. Especifica el tamaño de la población o universo de estudio. El DENU interactivo de mayo de 2022 proporciona los datos de 5.528.698 negocios, entre los que predominan los del sector terciario, es decir, los que realizan actividades de comercio y servicios. Como en ediciones anteriores, el Estado de México, con 700.406, encabeza la lista en la distribución de los establecimientos, de los cuales el 99.8% son pymes y la muestra se iniciará con solo de 10. Tipo de investigación será una investigación cualitativa de exploración e inducción analítica y transversal en un número reducido de muestra. 1.7 Resultados. De las encuestas que se realizaron se obtuvo un ejemplo de los cambios que sucedieron en las empresas. Es claro que es una muestra muy pequeña este estudio y no pretende confirmar una tendencia, pero si en una muestra tan pequeña se confirma que hubo cambios, al analizar una muestra más grande sin duda se encontrarán más estrategias que han implementado las pymes, así como la confirmación de algunas variables que se reflejaron en los resultados, los cuales se muestran en las siguientes gráficas.